sea sustancialmente innovadora o sustancialmente realizadora en este terreno, que despierta la perplejidad de economías mucho más sofisticadas, más complejas y más acostumbradas, digamos, a generar ciclos de expansión económica. Está medio resignado a que este es un fenómeno que está instalado definitivamente. Bueno, es lo que se preguntan los economistas hoy día en Europa. Veamos el caso clásico de oposición entre el Reino Unido y Francia, cuando se suscitó el gran desempleo en la década de los 90, coincidiendo con la expansión económica. Se decía que las políticas neoliberales, entre comillas, del gobierno conservador que encabezaba Margaret Thatcher había generado un subproletariado, es decir, se había hecho expensas de un subproletariado que nunca iba a encontrar empleo. Y sin embargo, las baterías de medidas que adoptaron los gobiernos socialistas en Francia, bajo el señor Mitterrand y el señor Jospin, han encontrado el mismo obstáculo, es decir, políticas diversas han encontrado el mismo problema, que es la incapacidad de dar respuesta a un sustrato de la sociedad que no encuentra empleo, y que parecería, por lo que están viéndose, que no lo va a encontrar nunca, porque el tiempo va militando en su contra. Bueno, ese es un punto interesantísimo de debate. Yo me atrevería a sugerir que en algún futuro hiciéramos una tertulia referida al tema empleo, y que viéramos algunas de las cosas que se han estado barajando en los últimos tiempos con respecto. Hay aquí trabajos de gente CEPAL, hay trabajos de OIT. Hace poco aquí mismo en el Uruguay estuvo Tocman con un trabajo bien interesante sobre el tema del empleo. Da como para que se debata bien el tema y se lancen, sin que nadie tenga obviamente soluciones muy sencillas sobre un tema que acongoja al mundo entero. Hay un punto sí que a mí me parece importante rescatarlo, y es el que tiene que ver con este tema de la inversión. Por alguna razón uno tiende a decir, bueno, como no somos un país que es atractivo para la inversión extranjera, entonces nuestra dinamización es menor que... Y yo creo que hay una verdad muy parcial de los hechos. En todas partes del mundo, y particularmente en los países de América Latina, la inversión extranjera es una pequeña parte de la inversión total del país. Si uno mira, la inversión ha ido creciendo desde los 80 para acá, pero nunca, rara vez más del 20%, y por lo general es bastante menos del 20% de la inversión total. Acá en el Uruguay estamos en el 15, más o menos. De la inversión, no, me refiero a la inversión extranjera en la inversión total que realiza un país. La inversión extranjera directa en el Uruguay, 15 puntos de producto. No. La inversión total que realiza el Uruguay, pública, privada, y dentro de la privada, extranjera y nacional, es el 15% del producto, 14% del producto. De los cuales, si uno toma la extranjera, no ha de ser más del 1 o 2%, si es que llega en el caso de Uruguay. Es decir, el 1% del producto, cuando mucho, y no llega tampoco, me estoy poniendo demasiado generoso. El hecho central en el tema de inversión para reactivar está esencialmente basado en la inversión interna, en el sector privado interno, porque cada vez los gobiernos pueden hacer cosas, pero no es de pensar que la mayoría de la inversión la realicen los gobiernos, ya no la realizan en ninguna parte del mundo. Claro, pero el sector interno tiene una limitación enorme, sobre todo en un país como Uruguay. Es cierto que la inversión privada extranjera es muy pequeña, el problema es que es potencialmente ilimitada. No es así, ese es no es así. Es decir, la clave de esto es el sector privado interno, es el dinamismo del sector privado y sus oportunidades de inversión. Y lo que tiene Uruguay, no es un tema para tratarlo así, pero lo que tiene Uruguay es serias limitaciones desde el punto de vista de la inversión para el sector privado. No es que no exista sector privado, no es que no exista, en mi opinión, capital para invertir, es que las oportunidades de inversión que el país ofrece, con su mercado pequeño, con sus dificultades, con sus burocracias, con un conjunto de temas que, conocemos y que son limitadas, muy, muy limitadas. Y los riesgos de que te vaya mal en una inversión productiva del país son muy grandes. Entonces, y tenés un efecto sustitución, tenés al mismo tiempo ciertos atractivos, si te querés quedar acá, como puede ser el propio mercado financiero, mucho más tranquilo, sin impuestos, sin complicaciones. Entonces, es un país no montado para la inversión privada local, mucho más que para la extranjera. Es ahí donde está el problema. Me alegra que Pepe haya dicho eso, porque estábamos hablando como resignadamente, como que no hay nada para hacer, y creo que no debemos decir eso, y no es cierto tampoco. Es decir, acá el drama de este país es que seguimos manteniendo una estructura de país
carísima que afecta al sector privado cada vez más, y no nos ponemos de acuerdo en cuáles serían las prioridades en las cuales debería volcarse el dinero que tiene este país y en qué deberíamos hacer hincapié para solucionar qué problemas. Y mientras sigamos sin solucionar eso, y bueno, vamos a seguir así, perdiendo a la gente, como dijo Daniel, con más iniciativa, más talentosa, la que podría cambiar las cosas. Seguimos, teniendo basureros que cobran $1000, seguimos teniendo una cantidad de cosas que no tienen lógica mientras nos siguen pasando todas estas cosas. Y no nos ponemos de acuerdo en dónde achicar los costos. Las medidas para tomar, para hacer atractivos los emprendimientos productivos en Uruguay, ¿por qué lado tienen que ir? Por el lado, pregunto yo, la flexibilización laboral, que es una de las banderas de batalla que lleva adelante el gobierno, que llevan adelante otros dirigentes políticos. Es decir, es un tema que me parece muy interesante, porque la flexibilización laboral implica estrictamente la pérdida de lo que los gremios, los trabajadores consideran algunas conquistas respecto de sus intereses, pero bueno, se dice que esto podría ir de la mano con un crecimiento del empleo. Abarata o facilita el contrato de mano de obra, por lo tanto emprendimientos productivos, que son los que requieren mano de obra, porque los no productivos no la contratan. ¿Sabes qué pasa ahí? Yo creo que si uno lo mira desde el otro lado, si se quiere poner a producir, yo creo que hay algunas flexibilizaciones como las que están puestas ahí en la Carta de las Naciones, en la Carta de Intención, que son razonables, en fin, en términos horarios, en fin. Pero si uno lo mira en términos de números fijos, es decir, desgraciadamente en los años 90 en este país, lo que le pasa a cualquier persona que tiene gente contratada es que el salario en dólares ha subido muchísimo. Hay una distorsión de precios relativos muy, muy grandes en el país. Si uno mira una empresa cualquiera, entonces dice, compro full oil. El full oil no se distanció del dólar porque hubo política expresa de mantenerlo al mismo nivel del dólar. No hay, por consiguiente, rezago en el precio. Si uno mira la electricidad, para el gran consumidor pasa lo mismo. Ahora, mire otros rubros, por ejemplo, el salario se multiplica por 2 o 3 en dólares. Entonces, no es un problema de flexibilización, es un problema de un costo distorsionado enormemente en la década de los 90, que no hay manera de levantarlo dentro de una planta productiva, a menos que usted tenga una productividad fenomenal, un mercado ilimitado y que el mundo sea color de rosa, que no lo es para ningún empresario. Entonces, si no miramos ese punto y no decimos, tengo una distorsión, no es un problema de que yo ahora le ¿Hay que bajar los salarios o hay que devaluar? Porque no le vas a hacer pagar a los trabajadores la culpa de la inflación en dólares que generó el país. Quiero señalar un problema. ¿Cómo no les quiero? Además no es culpa. Tenemos que hacer lo que hace Brasil. Yo no digo que sea culpa de, pero me parece que hay aquí de por medio un tema que uno debería mirar. Es decir, tiene precios muy distorsionados y es muy difícil producir con precios muy distorsionados. Si tú lo miraras desde el lado de lo que me cuesta pasa es que el poder de compra, pagar los impuestos en términos de dólares. Bueno, es una barbaridad lo que me ha subido a mí el pago de impuestos en términos de dólares. Yo no digo que el Estado no tenga que cobrar impuestos, tiene que cobrar, en fin, no estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo cómo se me distorsionó la estructura de costos. Y una estructura distorsionada me hace muy difícil ser un empresario eficiente. Ahora, los sueldos en dólares han bajado en el último año, por lo menos. Hace 2 años que ves, pero si tú lo comparas, mirá la línea, y mirá la línea del 90 para acá, y vas a ver que el descenso es todavía muy tenue. ¿Y los impuestos en dólares? Habría que verlos también, porque eso es más difícil de calcular, porque suben, bajan las tasas. Cambian los impuestos. Es más difícil. La carga. Pero yo te aseguro que si hicieras el cálculo vas a ver un incremento en términos de dólares. Me parece que lo vería así. Entonces, son esas distorsiones lo que te hacen muy difícil producir. Cuando tenés tal cambio en tu forma de producir, en tus costos, cuando el resto del mundo es cada vez más eficiente y más barato, para desgracia también del pobre productor nacional, ¿no? Es ahí donde están los problemas y a veces los escamoteamos porque nos cuesta verlos, porque nos va a costar a todos mucho salir. Vamos a tener que ganar en dólares mucho menos, esa es la impresión que yo tengo. Y no admitirlo es estar postergando continuamente el problema. Es la misma situación que Argentina. Arrancamos con la emigración, pasamos a inversiones. Bueno, pero por eso emigramos, Y ahora cuando ganemos mucho menos en dólares, viajar va a ser mucho más difícil. Sí, vamos a tener que, nos va a costar más viajar. Para volver a la emigración, digo. Son las 10:26, ya venimos con la última parte de la tertulia. El tema sigue, pero el tiempo se nos va y antes de irnos yo quería consultarlos
A ver qué opinión les merecía este alerta del sistema económico latinoamericano sobre la posibilidad de que el anthrax afecte nuestras exportaciones de carne. El anthrax es conocido, es una enfermedad del ganado que acá en Uruguay es absolutamente conocida. Esta especie de paranoia mundial con respecto al anthrax, según el secretario permanente del CELA, puede afectar a exportadores, productores de carne y de otros productos agrícolas, potenciales portadores y transmisores del anthrax. Y se señala expresamente a Uruguay como uno de los países que pueden llegar a ser más afectados. La reacción en Uruguay inmediata fue de decir que esto era un delirio. Esos fueron algunos de los comentarios que hubo. Ahora, si es un delirio, ¿por qué sale una cosa de estas? ¿Cómo la ves? Es un bolazo típico de un organismo internacional. Hay dos hipótesis, claro. Claro, es una forma de entreverar las cosas en varios idiomas. Los organismos internacionales tienen una política de hacer beneficencia con algunos intelectuales desempleados, que son normalmente unos ineptos y unos incapaces, y actúan de consultores de organismos internacionales. Lo de intelectuales creo que es una gentileza. Hay otra, las ONGs en general. De carga de buquet. Yo no suscribo lo de intelectuales. Organismos internacionales y ONGs en general. Ahora, hay otra hipótesis, que también es que sean agentes del enemigo directamente. O sea, esto es una cosa tan ridícula, tan absurda, ¿verdad? Porque es como, le mandaron a hacer algo y poné algo rápido en este informe, a ver qué se te ocurre. Y bueno, pone que la vaca. ¿Dónde producen vaca? En Uruguay. Bueno, Uruguay se va al bombo. Yo qué sé, es una animalada. Entonces, lo que no podemos estar haciendo es después dándole pelota a todos los organismos internacionales, a todos los consultores, a todos los que dan consejo, porque te dan un consejo una vez, después te sale todo al revés, o no lo haces, te sale todo bien, y nunca nos damos cuenta que perdemos dinero, perdemos tiempo, perdemos oportunidades, mientras le estamos haciendo caso a las consultoras, a los organismos y a los no sé qué. Acá no hay que preocuparse por lo que digan todos estos, salvo los que prestan plata, que eso sí hay que agradecer. Costó un rato, pero llegamos a ideas claras y vehementes. Y a un consenso rápido. Pepe, vos tenés la misma opinión de los organismos internacionales. No sería así tampoco. Me parece que hay de todo, y en este caso me parece un anuncio por lo menos imprudente. Puede haber alguien, algún técnico que haya dicho aquí, pero son cosas que habría que manejar con un cuidado muchísimo mayor y no estar anunciando en una conferencia de prensa cuánto van a caer las exportaciones de carne de este continente, desde un organismo que es continental, que es para ayudarnos a nosotros. Por causa de una enfermedad que no está en Uruguay o que ya existía, una de dos. Un organismo australiano, digo, claro, estos quieren quedarse con una parte del mercado. Hace mucho que el CELA no estaba en un titular de prensa. Sí. Probablemente sea una oportunidad. No, pero yo creo que lo que es, sobre todo, es una imprudencia clarísima, y creo que la respuesta de Uruguay fue razonable. De todos modos, creo que vale. Así no se puede tratar este tema. Por las dudas, creo que vale lo que alertó algún funcionario, algún veterinario. Advirtamos a las vacas uruguayas que si reciben algún sobre de los Estados Unidos, no lo abran, lo entreguen rápidamente al servicio sanitario. ¿Hará el CELA lo mismo? 10:32 con Álvaro Díaz de Medina, con Daniel Luquet, con Leonardo Aber, con José Manuel Quijano. Ustedes se reencuentran el próximo lunes, yo ya no.